Aquí no me aparece. Sí, ya. Adelante. Listo. Ingeniero, buenos días. El modelo que nosotros vamos a hablar es sobre el modelo de Kenny Park. Adelante. Bueno, el modelo de Kenny Park lo desarrollaron pues básicamente para verificar eh, la, el comportamiento que tiene una sección solo cuadrada o rectangular. Esto solo se limita para estas dos secciones, rectangulares o cuadradas. Eh, este comportamiento, pues, este modelo lo hicieron para verificar este comportamiento teniendo en cuenta resistencia y esfuerzos. Eh, bueno, la idealización que realizó Kenny Park para este modelo la generaron en una curva de esfuerzo de formación, la cual pues tiene tres tramos, los cuales lo llaman A, B y C. Este refuerzo, este confinamiento del que ellos hablan, básicamente es de las secciones del refuerzo transversal. El longitudinal pues aporta el material, sin embargo ellos se centran en este refuerzo transversal pues que en muchas oportunidades experimentales da resultados diferentes. Entonces quisieron pues idealizarlo en uno para verificar pues este comportamiento. Esta gráfica que vemos acá pues es la gráfica del modelo, que es una comparación de curvas de esfuerzo de formación. Hay un concreto confinado y un concreto no confinado. Entonces, pues, adelante, ya vamos a explicar una por una cada tramo de qué consta y de qué se trata. Bueno, digamos que este primer tramo A, en este primer tramo aún no se presenta el efecto del confinamiento y su forma es prácticamente la misma que la de un concreto simple. Realmente se representa y se comporta como una parábola de segundo grado. Finalmente, pues, este comportamiento es igual para el concreto confinado y cuando no sea confinado. La ecuación que describe esta curva de este primer tramo, la podemos apreciar aquí. F sub CA es igual a F' sub C por 2 veces la deformación unitaria sobre la deformación unitaria asociada a la resistencia máxima a compresión del concreto menos esta deformación unitaria sobre nuevamente la deformación unitaria asociada a la resistencia máxima del concreto elevado al cuadrado. Bueno, ahí digamos que se acota el intervalo donde se presenta esta parábola. Digamos, gracias, Daniel. Este modelo se realizó según lo que entendimos. Inicialmente era porque se decía que la resistencia que tenía el concreto confinado y el concreto no confinado era la misma. Efectivamente, como se ve en la gráfica, a las dos tener su máxima resistencia, pues el comportamiento era el mismo. De ahí para allá pues comenzaron a hacer los experimentos y pues ya se desenlazan las rectas B y C. Entonces, en el tramo B, si quiere Daniel me la pasa por favor. En el tramo B, básicamente, pues el comportamiento es el mismo. Hay un decremento de la resistencia. Pues lo que explican es que el decremento que hay en una y en otra es del 80%, ¿sí? Que es la 0,20 F' sub C, y las dos tienen una pendiente, la cual depende de este confinamiento, de esta sección transversal. Son propiedades que dependen pues de los estribos, del espaciamiento de los estribos, la relación entre el refuerzo transversal con el volumen del núcleo de concreto. Este volumen del núcleo de concreto se mide en el núcleo general que hay del concreto más el estribo, entonces va completo. En la ecuación que vemos ahí, pues es la que representa esas dos rectas, que es F' sub C menos 1 menos Z,
Z es la pendiente de las dos rectas, epsilon C menos epsilon 0. Como les decía, pues la pendiente o este epsilon 50H, que es la diferencia de estos dos, de estas dos probetas, el confinado y el no confinado, depende directamente pues de la relación de de la relación de los estribos, del confinamiento que tiene y asimismo pues de las propiedades que tienen las probetas o el elemento. Adelante, Nelson. Bueno, ya para la última parte, que sería correspondiente al tramo C, nos podemos dar cuenta que el concreto va a seguir tomando deformaciones, pero ya no es capaz de resistir esfuerzos adicionales, tal como se presenta en la línea constante que se nota en la gráfica. Realmente, pues ya como dijimos que incrementaba, se reducía en un 80%, pues la ecuación que representa este tramo es F sub C es igual a 0.20 de F' sub C. Este es un resumen de las ecuaciones, pues para cada tramo o para cada experimento que se realizó, pues se generaron estas ecuaciones, las cuales dependen de la deformación unitaria del concreto, la deformación unitaria asociada a la resistencia máxima del concreto, las deformaciones unitarias al 20% de su resistencia y a las propiedades pues, geométricas y de los estribos. En algún documento pudimos leer que el tema de este modelo es que nunca se llevó a la falla, ¿sí? Modelos posteriores a estos lo que estudiaban era que qué pasaría si se llegara a la falla del concreto antes de que se llegara a la del acero, pero pues eso ya son otros temas, es un dato para dar en la exposición. Bueno, digamos que quiero resaltar la ecuación de la diferencia en el tramo B entre el concreto confinado y el no confinado, que sería esta ecuación del epsilon sub cuenta H, igual a 3/4 de la relación entre el volumen del acero confinado y el concreto confinado, donde vemos que esta relación entre este volumen y la sección, el ancho de la sección, es directamente proporcional a esta diferencia que se presenta en las dos gráficas, pero es inversamente proporcional a esta separación que se maneja entre los estribos. Bueno, se logra concluir con este modelo que a mayor grado de confinamiento, la ductilidad, a menor grado de confinamiento, la ductilidad es mayor, ¿sí? Y pues se puede ver que evidentemente en el primer tramo tienen un mismo comportamiento referente a la resistencia y a la deformación. Sin embargo, a medida que pasa pues la carga, que aumentan la carga, pues estas ya comienzan a tener diferencias. Por consiguiente, pues lo que concluyen es que efectivamente el refuerzo transversal sí da un aporte pues, al concreto armado. ¿Listo, chicos? Listo. Ingeniero, una preguntita. Nosotros Señor. teníamos una pregunta pues, que nos surgió haciendo la exposición. Nosotros pues tenemos claro que esto sirve, vimos mucho para columnas, ¿cierto? Aunque es una fuerza pues axial, pero esto también es aplicable para las vigas, o sea, para la compresión de las vigas. Sí, sí. ¿Por qué la pregunta? Lo que pasa es que, digamos, al momento de nosotros hacer, pues del momento de nosotros averiguar y ver solo columnas, pues era lógico, ya que al hacer la compresión axial en la columna,
pues lo que hacen los refuerzos transversales es detener esa expansión del núcleo, ¿sí? Pero en las Para vigas, compresión. sí, correcto, pero en las vigas, pues, pues el acero longitudinal y el transversal, pues las funciones ya no son netamente como la columna. Por eso nos surgió la duda de que si se planteó solo para columnas. Sí, lo que pasa, a ver, para que lo hagamos un poco más claro, aquí nosotros ya siempre estamos hablando aquí dentro del continuo, dentro de nuestra asignatura, estamos hablando de partículas. Ya, Cuando hablamos un poco más discreto, pues fue lo que fue la primera, segunda exposición que tuvimos el día de hoy, que hablamos de como de elementos, ¿cierto? Unos elementos obviamente de un tamaño ya finito, como le decimos, ¿cierto? Entonces, en ese elemento yo puedo evaluar un estado de esfuerzos y deformaciones. Entonces, cuando en ese elemento, o sea, pensemos que en la partícula que decimos en una viga, tengo una partícula está sometida a un estado de esfuerzos como tal. Ahora en ese elemento, que es un poco más grande, digámoslo, también va a estar sometido a un estado de esfuerzos, ¿sí? Yo le aplico un atributo que es, oiga, si se comportan así los esfuerzos, revise que las deformaciones se van a considerar con cierta ley, con cierto modelo. ¿Sí? sí, Ahí es donde pues todo esto va orientado a procedimientos numéricos, particularmente análisis de elementos finitos, pero no necesariamente. Y por eso es que puedo tener una viga o una columna y esa viga, digamos una viga de 6 metros, yo la parto en elementos de 5 centímetros, de 1 centímetro por 1 centímetro. ¿Sí? Entonces nos queda ahí que cada cuerpo de esos, cada pequeño cuerpo de esos, cada diferencial, si podemos verlo así, va a tener un estado de esfuerzos en particular. Entonces no importa que sea viga o que sea columna, porque yo cualquiera de esos elementos lo voy a discretizar. Y sea una viga, sea una columna, pues voy a someterla a una condición de cargas externas que al interior se va a convertir en una condición de esfuerzos y va a dar como respuesta a unas deformaciones. Entonces, por eso digo, no importa que sea viga, no importa que sea columna, cuando yo lo discretice como tal y le aplique un modelo constitutivo, pues se va a comportar de acuerdo con ello. O sea, ok. sea el modelo que sea, obviamente, pues dependiendo de la condición del material. Yo tengo otra pregunta que hacerles acá, por favor, volvámonos como a la segunda, esa imagen, esa. ¿Este modelo es concreto confinado o inconfinado? Este modelo tiene los dos. Tiene concreto confinado y concreto no confinado. Concreto simple, Entonces, bueno. sí, correcto. Entonces, con respecto a eso, mi pregunta es, vimos hace un momento con otro grupo el modelo confinado, Sí, ¿sí? También otro modelo constitutivo de modelo confinado. Y en ese modelo, la resistencia de F'C era muy baja con respecto a la F'WC. Porque aquí, para este modelo, tengo un solo valor de F'C. O sea, me está diciendo, resiste lo mismo confinado que no confinado. Pero el confinado pues no sé, aunque ahí tengo la misma, pareciera que fuera el mismo patrón. Ah, bueno, unos son cuadrados y otros son círculos. ujú, Lo que pasa es que el concreto confinado me permite unas mayores deformaciones, según lo que veo acá. Pero en correcto. cuanto a resistencia es lo mismo. ¿Ustedes qué opinan Sí, de eso? pues digamos, si uno se pone a analizarlo, claramente hasta alcanzar el F' sub C máximo no es lógico, porque pues quiere decir que el transversal no está aportando absolutamente nada y la deformación va a ser la misma, ¿sí? Ahorita el que vimos decía algo diferente, ¿cierto? Decía lo opuesto a lo que nosotros, o pues que el modelo de Park y Kent nos dice. Ingeniero, ¿por qué llega ese valor al máximo? No, pues yo realmente no sé responderle por qué en este modelo nos la mostraron así. Sí verificamos varias tesis que hablaban sobre el tema y en todas nos hablaba que el F' sub C para los dos alcanzaba el mismo punto al máximo. Solo variaba cuando pues, pasaba del máximo a la resistencia hacia abajo. Sí, me quedó sonando eso porque particularmente me traen dos modelos constitutivos de modelo confinado, de confinamiento, de concreto confinado, y pues veo esa diferencia entonces en el uno con respecto al otro.
O sea, yo Digamos, algo que sí miramos es que posteriormente a este modelo, Park realizó una modificación de este que realizó. Lo realizó con otra persona, pero sí leímos algo que hubo una modificación. Realmente no entramos en detalle a ver qué era. Quizás pues era ya esa modificación del F' sub C máximo de los dos iguales, pero sí hubo una ah, modificación de este modelo posterior. bueno, si ustedes encuentran algo de eso para que lo incluyan en el informe, pues Ok, sería conveniente. Bueno, listo, sí señor. No sé si influye también el tema de que, digamos, que Kenny Park solamente consideran, digamos, que solamente tienen en cuenta el acero transversal, es decir, los estribos. Mientras que en el modelo de Mader que hablaban los compañeros, ellos analizaban bajo refuerzo transversal, refuerzo longitudinal. No sé, ingeniero, revisémoslo, si revisémoslo esto pueda porque influir para ah, que se yo obtenga. todas las curvas, bueno, no digo todas, que generalmente el modelo más empleado es el de Mander para concreto confinado, aunque el de Park, pues yo por acá tengo unos libros y demás que también lo mencionan, lo tratan y demás, pero sí me queda, o sea, yo eh, que no, realmente no he hecho algún tipo de ensayo de concreto confinado, como para poder decir algo, qué tan efectivo puede llegar a ser pues digo un ensayo experimental, qué tan efectivo puede ser el efecto de confinamiento del acero, cuánto puede llegar a incrementar la carga, pero pues yo diría que sí la incrementa, por la misma concentración de esfuerzos, por la misma concentración del confinamiento. Sí, entonces por eso me queda ahí sonando y pues ahí les dejo la inquietud para que lo incluyan. Ingeniero, qué pena, yo quisiera opinar Sí, algo, no sé si claro que puedo. sí, claro que Es sí. respecto a lo que estaba diciendo ahí precisamente el compañero, es si efectivamente este modelo tuvo una modificación en la cual sí se presenta ese incremento del F'C. Es con una constante que está relacionada como con una amplificación de ese F'C teniendo en cuenta unas deformaciones. Digamos que yo lo vi en la materia de análisis plástico. Ahorita no lo tengo muy presente, pero sé que sí hay uno que se llama Kenty Park modificado y Ajá, presenta precisamente ese incremento. ok. Entonces vean que ahí el compañero les puede ayudar a solucionar la inquietud. Listo, ingeniero. Sin embargo, vamos a buscar sobre la modificación, pues para relacionarla la una con la otra. Vale. Listo. ¿Quién más quería aportarnos ahorita? ¿Julián? Yo, ingeniero, Andrés Muñoz. ¿Andrés está solo? Sí, sí, señor. Ok. Entonces ya le comparto. O no sé si se la envío de una vez, por si las moscas. Eh, pongámosla acá a ver. Listo, ahí estoy compartiendo. No sé si puedan ver. Sí, ya se está bien. Bueno, les voy a compartir un poco lo que es el modelo constitutivo de Hohenstatt. Siguiendo la línea de lo que dicen mis compañeros, revisando un poco lo de la historia y esto, el modelo este constitutivo de Hohenstatt es como la base de lo que fue el modelo de Park de mis compañeros y lo que sería el modelo siguiente, bueno, el que vimos en clase esta mañana. Entonces, el modelo se basa en 120 pruebas experimentales en columnas de 254 milímetros de lado y se reforzaron con estribos más o menos entre cuantías de 1.5 a 4.5% de acero. Como tal, las resistencias a compresión variaban entre el 10.5 y 38.5, o sea, concretos normalmente utilizados. Esto es aplicable para cualquier tipo de sección regular vistas en campo, o sea, lo que son secciones circulares, rectangulares y cuadradas, y está específicamente diseñado para concreto no confinado, aunque para la época funcionaba para lo que era el concreto confinado, como un tipo de aproximación que ya luego llegaría el modelo constitutivo de Park, por ejemplo, que ayudaría ya a mirarlo el concreto confinado y pues posteriormente los que le siguen.
Bueno, como tal, el modelo se divide en dos ramas, principalmente compuesta por una parábola y la segunda compuesta por una línea decreciente. Ya ahorita les presentaré las ecuaciones. Pues teniendo en cuenta lo que vimos un poco en clase, el formato matemático, manejaríamos un tipo del tipo algebraico. En la primera rama, pues manejaríamos un poco el mostrado del modelo de elasticidad de Cauchy, pues ya que es una ecuación polinómica de segundo grado, bueno, de segundo orden. Y pues la segunda rama, si ya trabaja como una ecuación lineal, pues hasta el punto donde llegamos a un aplastamiento, que Hohenstadt define posteriormente, pues un valor fijo para todas las muestras. Bueno, el modelo pues es no local, o sea, no depende únicamente como de como un punto infinitesimal para definir el modelo y pues no depende directamente de su historia de formación, o sea que no es un modelo viscoso. El planteamiento del modelo como tal, pues se realiza sobre una carga única para cada prueba, o sea, no es carga cíclica, sino de una vez se carga y hasta que llega al punto de aplastamiento para cada muestra. Entonces definimos un valor de prima C, que conocemos normalmente como la resistencia máxima a compresión. Y hasta que se llegue a este punto, manejamos la primera rama. Tras superarse este valor, pues entramos a un dominio lineal, pero decreciente, donde trabajamos lo que sería ya la segunda rama. Bueno, la ecuación que define la primera rama, si podemos compararlo con, por ejemplo, lo que mostraron nuestros compañeros, es la misma ecuación básicamente. Mostramos que depende principalmente de la resistencia máxima al concreto, también del modelo de elasticidad de este mismo, ya que, por ejemplo, para encontrar la deformación unitaria máxima tenemos esta ecuación acá al lado para poderlo definir. Y aplicando y viendo, pues, por ejemplo, una definición, ya viéndolo como lo definía el modelo de elasticidad de Cauchy, podemos ver, por ejemplo, que tenemos que para este valor de alfa no teníamos ningún valor, pues como tal en la ecuación no se encuentra un valor constante, o sea, independiente de la deformación unitaria que se alcanza. Para el valor de beta tenemos, por ejemplo, pues simplemente sacando estos valores de la ecuación, tenemos que sería f'C por 2 sobre la deformación alcanzada. Y el valor de delta, que simplemente sería menos el f'C sobre esta deformación alcanzada máxima, pues al cuadrado. Y bueno, continuando ya para lo que sería la segunda rama, podríamos ver que la ecuación ya difiere un poco de lo que mostraron nuestros compañeros anteriormente. Y esta ecuación funciona únicamente hasta que se llega a un punto de aplastamiento del concreto. O sea, ya que definitivamente ya es la máquina la que empieza a transferir fuerzas directamente a la otra parte de la máquina. Esta deformación unitaria última o de aplastamiento, pues como se puede acá, es punto 0.0038 de unidad adimensional. Trabaja desde lo que alcanza al máximo hasta este punto de aplastamiento. Bueno, algo para decir, tal vez se me olvidó mencionar un poco acá en la primera parte, es que el ángulo que se forma en el punto de salida es proporcional al modelo de elasticidad de concreto. O sea, la pendiente que estamos formando, pues como miramos cómo es de la teoría y esto es que este modelo de elasticidad pues nos ayuda a configurar estos puntos de salida. Y esto se maneja desde este modelo de Hohenstadt. Y aquí en este punto podemos ver que se pierde un 15% de esta resistencia máxima alcanzada pues al inicio de la primera, bueno, al final de la primera rama. Hasta llegar a este punto de aplastamiento se pierde un 15% de esta resistencia. Una vez sobrepasado esto ya se asume que se alcanzó el aplastamiento y se alcanzó esta deformación última posible. Y bueno, ya para terminar un poco, pues aquí es como un ejemplo aplicado, o sea, pues manejado aquí pues con un Excel básico. Entonces, partimos de estos datos iniciales, o sea, yo tomé un concreto de 21 megapascales, como tomar por ejemplo, de un modelo de elasticidad pues calculado con la ecuación esta de 4700 por raíz del F'C. Y bueno, a partir de estos dos valores calculé la deformación esta máxima, o sea, la asociada a este F'C, que me dio un valor de 0.0019 y que se acerca bastante a la deformación máxima asociada a este 21 megapascales, que es el punto 0.02, que es el que normalmente se usaba pues, en ejemplos de lo que es las materias de concreto y de análisis, por ejemplo. Entonces, calculé este 15% de prima C para confirmar los valores ahorita al final de
del ejercicio. Y bueno, entonces grafiqué los valores punto a punto de una información de 2 en 2, más o menos, y llegando hasta el punto máximo, que fue este 21 megapascales, confirmamos que se llega a este punto 0.02, pues aproximando. Y bueno, al llegar a este punto, pues confirmamos entonces que los valores acá encontrados pues son acordes a la ecuación. Ya después de este punto miramos con una ecuación lineal. Al mirar la ecuación lineal, pues simplemente calculamos con la deformación máxima alcanzada que nos decía Honestat, que es el punto 0.038. Al revisar esto y reemplazándolo sobre la ecuación, vemos que en este punto el esfuerzo alcanzado va a ser de 17.85. Y bueno, al restar el valor nominal que escogimos, que fue de 21, menos este 3.15, nos damos cuenta que efectivamente llegamos a este 17.85, lo que entonces nos ayudaría a confirmar la teoría de Honestat, en donde nos decía que al bajar, o sea, de este punto a este punto, perdemos un 15% del esfuerzo máximo alcanzado. Y bueno, entonces mirando un poco, por ejemplo, estos dos puntos, al momento de sacar la pendiente, vemos que obtenemos este valor de 20.400 megapascales, y pues revisando el modelo de elasticidad escogido, pues podemos ver que se acerca bastante. Entonces con esto confirmamos un poco las dos como hipótesis, por así decirlo, de Honestat para este ejemplo. Y pues esto sería todo. El modelo es bastante sencillo y pues resume un poco la parte de la teoría, pues ya que mis compañeros anteriormente en las dos exposiciones anteriores explicaron un poco más sobre esto. Aunque si hay alguna duda, pues la podría resolver. Gracias. Ok, bueno, aquí algo que aportar es que este modelo que están planteando junto con el que hicieron los compañeros anteriores eh, es un modelo unidimensional. La pregunta sería, ¿cómo se extrapola un modelo constitutivo del caso espacial? Mm, pues yo también tenía como esa duda, pero pues viéndolo como, o sea, pensándolo un poco, tomando esta parte del modelo de elasticidad de Cauchy, podría decirse que este beta se podría aplicar como un vector, teniendo en cuenta que el concreto maneja esta isotropía. Pues teóricamente hablando, o sea, lo que nos dijeron materiales, que se maneja como una isotropía en el concreto. Entonces podría aplicar esto en forma de vector, por así decirlo, o sea, este valor de beta, y aplicarlo a esta matriz de, de deformación unitaria. Creo que sería así, pero no sé, la verdad, no estaría muy seguro del todo. Ok, pues sí nos toca como vectorizar eso, mira, lo que pasa es que cuando ya estamos hablando del caso espacial, como vimos en el modelo de elástico lineal, pues las deformaciones ya no van a ser unidimensionales, sino van a ser espaciales. Entonces yo debo de considerar ese efecto. Entonces la pregunta es aquí, bajo este planteamiento polinómico de Cauchy, ¿cómo se correlacionarían esas deformaciones no solo normales, sino también tangenciales? Sí, exactamente. Y si afecta en algún modo las deformaciones tangenciales como directamente o esto. Pero no, la verdad no sabría decirle bien, ingeniero. Bueno, entonces igual que al grupo de Fabián, eh, procuremos buscar, revisar el tema y llegado el caso, incluyámoslo en la respuesta, Vale, listo. en el trabajo, ¿listo? Ok. Ujú. Bueno, creo que hay alguien más acá en el grupo. Hay alguien que quiera, que hace Ingeniero, falta pues estaba contribuciones. yo, pero mi compañero no, pues le fue imposible conectarse porque ya entró a trabajar, Ya. entonces pues no pude. ¿Y queremos adelantar algo? Esperamos a la siguiente clase. Pues no sé, ingeniero, pues yo lo podría mostrar, pero pues no sé por qué él no podría estarlo explicando. Pues no sé qué sería mejor. Si de pronto esperarlo o qué. Eh, pues yo creo que esperémoslo. O si lo quiere, ¿Sí? lo quiere mostrar y la próxima Pues clase. bueno, de pronto me gustaría mostrarles una partecita, Ok. como del caso práctico, para que de paso el ingeniero me diga pues como si está bien relacionado o no, porque fue como un ejemplo
Ok. que vino a mi cabeza, pero que no es que esté como documentado precisamente para eso. Esperen un momentico, aquí les Bueno, a mí me comparto. parece importante lo que nos mostró hace un momento Andrés, también sobre la aplicación que hizo. O sea, que no todos nos quede, o sea, hay unas ecuaciones que son demasiado eh, tortuosas, digo yo, cuando no solo la ve ya como que se espanta, ¿sí? Sino que acá ya él por lo menos se animó a ponerla en práctica y se dio cuenta que a la hora del té, pues su implementación es fácil. Pues obviamente ya cuando hagamos en matemáticas un poco más avanzada de cálculo tensorial y demás, pues digamos que ya solamente van a ser procedimientos matemáticos, pero que podemos llegar a obtener unos resultados interesantes. Ok, bueno, pues digamos que la parte teórica como tal la exponemos dentro de 8 días, pero sí Ok, quisiera de pronto que me ayudara, ingeniero. Estas son como las gráficas de este modelo. Es un modelo de plasticidad de, se me olvidó el nombre, Hu y Snowbridge. ajá, Entonces ellos tienen como este modelo para cuando el concreto está a compresión y tienen este para cuando está a tensión. Es decir, que en este ellos interesante. simplemente consideran como unos menores esfuerzos obviamente a tensión y que cuando alcanza ese esfuerzo de tensión ya pues como que se mantiene fluyendo hasta la falla. Este sí tiene digamos que un poquito más, pues de pronto un poco parecido a los que estaban mostrando mis compañeros, como que llega y empieza a descender y mantiene como como que sigue ampliando la deformación. Entonces, el caso práctico es precisamente un ensayo que estamos haciendo en la escuela de unas vigas y pues me pareció curioso cuando estuve revisando el tema que aquí también se ve como que en la parte de compresión viene una parte lineal y luego como que genera aquí un cambio de pendiente que pasa como a una parte ya, digamos que esta se venía siendo como elástico lineal y esta ya pasaría a ser como plástica. Genera Ujú. una deformación como permanente, de tal forma que cuando vuelve, en cada ciclo, pues ya tiene como una deformación permanente y no pasa por cero. Y en la parte de tensión, se ve que no llega pues, a fuerzas como tan grandes y más bien tiendes como a fluir mucho. Ujú. Sí alcanza deformaciones grandes, casi que del mismo orden de las de compresión, pero con cargas menores. No sé si el caso esté como relacionado o no. Sí, pues, de hecho creo que este modelo es interesante para la próxima semana. Bueno, digamos que es muy pertinente que podamos comenzar con él, porque la próxima semana vamos a empezar con el tema de criterios de falla. Y en los criterios de falla nos dicen, oiga, depende, o sea, supongamos el concreto, ¿no? El concreto, pues, atención, ¿qué pasa? Como vimos en la clase pasada, tenemos unos esfuerzos limitados muy bajitos con respecto a lo que es la compresión, ¿cierto? Ujú. Entonces yo no puedo llevarlo al mismo estado de esfuerzos de tensión y compresión. Mientras el acero puede que llegue a un caso donde, bueno, de hecho es un caso que también revisaremos en detalle, que puedo alcanzar el mismo estado de tensión y de compresión. ¿Sí? Sí. Entonces, pues, es algo particular, digamos, de los límites de tensión y compresión del material, donde, pues, digamos que lo podemos obtener a partir de una condición uniaxial, pero también ya vamos a extrapolarlo a una condición espacial. Pero me parece interesante bueno, digamos, las clases se nos dieron para que fuera el último, o más bien el primero de la siguiente clase. Ok, pero si el caso está como relacionado, lo que pasa es que el método es plástico, ¿no? Y Sí, esta es una viga, aquí tengo el montaje también en la escuela, es una viga de acople, que es una ujú. viga alta. Entonces Yo ahí creo que ya, vi esas fotos, las puso Nancy en el estado, ¿cierto? sí, sí, señor. Esto lo hicimos ya hace como 15 días, empezamos a ensayar estas vigas. Y entonces precisamente vino a mi cabeza esto porque, pues como es una viga alta, ya deja de cumplir como la elasticidad y tiendes a tener un comportamiento más plástico. Digamos que ya Ujú. ese tema de secciones planas como que queda a un lado. Y cuando Sí. vine a ver como los resultados de esta primera, pues me di cuenta que guarda como alguna relación, me parece, con las gráficas de este modelo. Entonces, no sé si es apropiado mostrarlo. Sí, 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 no. ¿Sí? Es apropiado, sí, sí, sí. Y pues como nosotros estamos diciendo que en esta condición de modelos constitutivos vamos a hablar de carga, descarga, recarga, ¿cierto? Ujú. Pues es interesante ver que tenemos unos materiales cuyo comportamiento de tensión y compresión son diferentes. Y pues lo que nos dijo Fabián hace un momento, o sea, ¿qué es lo que pasa en flexión? Pues aquí, si yo lo hablo únicamente de tensión, compresión pura, bueno, pero
¿Qué pasa en flexión cuando yo tengo un eje neutro, unas partículas o unos elementos que están sometidos a tensión y otros elementos que están sometidos a compresión? Sí. O sea, la idea es tener un modelo constitutivo que me permita caracterizar todo eso. Entonces, si esa compresión, digamos, tengo el mismo modelo constitutivo para el concreto, donde en la parte superior, pues, digamos, suponiendo una viga que está simplemente apoyada con una carga perpendicular gravitacional, arriba el mismo modelo constitutivo va a detectar que si tengo compresión voy a ir hasta cierto punto máximo. Y si tengo tensión voy a ir hasta cierto punto máximo, donde si supero ese esfuerzo límite de tensión, pues van a producirse fisuras y ya el modelo me va a dejar de cargar. Sí, Sí, bueno, señor. es parte de nuestro siguiente tema que como se dan cuenta ustedes ya estamos como poniéndole cada vez más cositas. Ok. Listo, ingeniero. Pues era eso y ya pues dentro de 8 días entonces lo sustentaremos ya completico con mi compañero. Bueno, perfecto. ¿Listo? De pronto aquí para mis compañeros, no sé si de pronto ya se retiraron o siguen ahí. Ah, no, ahí creo que están. Aquí Sí. encontré lo que les decía del modificado, que tiene aquí un mayor F'C, que está aquí con esto. No sé si de pronto me quieren tomar un ¿Qué, pantallazo qué o algo. referencia es esa? Esto es directamente de las clases con el ingeniero Pedronel. Ujú, No sé de dónde lo sacaría exactamente, ahí sí no sabría decirle. ok, Estas son las diapositivas que él presentó en la clase. ya. No sé, tocaría de pronto, les quedo viendo la referencia a ver de dónde es exactamente. Sí, Pero bueno, entonces ahí pero está digamos ya ya. buscándolo por internet del modelo de Kennedy Park modificado, pues puede. Sí, puede aparecer. Es con una K que está relacionada aquí como con esa cuantía. No recuerdo bien, creo que era lo que decían mis compañeros, como transversal. Sí, Entonces ahí como que lo incrementa un poquito. Era eso para ellos. Listo, perfecto. gracias, Julián, muy amable. Gracias, Bueno, muy Bueno, chicos, muchas gracias por su paciencia y nos veremos entonces en nuestra próxima sesión. Igual este video también junto con el otro los voy a subir a la plataforma para que puedan tener acceso de consulta y demás. listo, ingeniero. Muchas gracias. Feliz día a todos. Bueno, feliz día. Hasta Gracias. luego, gracias. Hasta luego, Y gracias. suspende la grabación, por favor. Gracias.